Primero tú te estás encontrando en lo que es un soporte. Y este soporte lo que te indica o te está diciendo es que el precio te está obligando a comprar demasiado abajo. O sea, estás comprando contra un soporte. Entonces, sí, esta vela al final bajó, puede ser que termine bajista, pero esto puede ser una trampa. Mira esta vela anterior, es una característica de fuerza, pero puede ser una trampa. Entonces, todo depende mucho de cómo leamos el mercado también. ¿Cómo sabemos que una vela es fuerte? Eso lo vamos a ver mañana cuando hablemos de estructuras. Pero por ejemplo que yo miro que el precio está como insistente, intenta como que moverse con insistencia hacia una dirección. Eso me ayuda a saber cuáles son las velas que son de fuerza, las que realmente tienen intención y cuáles no. Haga que, por ejemplo, yo veo que el precio inició acá y terminó acá. Y acá yo estoy viendo que hay retrocesos muy seguidos. Entonces eso me dice que la tendencia quizás no sea fuerte, que quizás cualquiera vela de estas alcistas sea un posible agotamiento. Entonces no, las velas Mm, no pueden analizarse por sí solitas. De hecho, yo te voy a explicar hoy varias técnicas o varios trucos con los cuales nosotros vamos a validar de cierta forma los escenarios, si son escenarios óptimos para operar o no. Y bueno, el día de hoy nosotros vamos a empezar con un tema. Este tema sería sobre la fractalidad. Em, Tú seguro que Anderson te ha explicado, te vas a aprender por ahí. ¿Qué has entendido sobre la fractalidad? Esto no tiene tanto, o sea, si lo vemos de forma normal, su relación no es tanto con el trading. Sí tiene que ver con el trading, pero mayormente la fractalidad es un concepto de vida que se, que se ve reflejado en muchos aspectos cotidianos. Mira, te soy sincero, primera vez que escucho la palabra fatalidad. Pues es normal. Por eso te digo que es algo que lo conocemos por el trading, pero realmente es un concepto de la vida cotidiana. Bueno, lo que es la fractalidad, o trata la fractalidad, es que la fractalidad se entiende como un objeto geométrico que es un objeto que en cuya estructura suele repetirse de varias escalas, es decir, algo de que vemos que se ve de algo mayor, también se puede notar en algo menor. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la huella porque realmente es el único ejemplo que yo te puedo decir que te puedes ver a ti mismo. Sabes que la huella tiene como que unos círculos, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, esa línea, si la fijas, empieza con una línea muy grande, pero a medida que avanza o se pone chiquito, es como que Ujú. esa línea se replica en un modelo más pequeño. Entonces, la huella es un objeto fractal. Por ejemplo, este objeto acá es como una fruta, no sé cuál es, pero si te das cuenta, hay como unos circulitos, ¿no? Mira, cada vez que se pone más pequeño, se nota. O sea que todo lo que vemos de una escala mayor se replica en una menor. Y todo lo que vemos en una menor también se replica en una mayor. Entonces, el trading básicamente se construye de que sea un modelo fractal. O sea, los gráficos se comportan como una fractalidad. O sea, tienen un movimiento que son bastante repetitivos. O sea, todo lo que mayormente nosotros vemos es pura fractalidad. ¿A qué me refiero con fractalidad? Mira, ¿te acordarás ayer que hablamos de las velas, de los agotamientos y todo eso, ¿no? Ujú. Yo te comentaba, si tú ves una tendencia, por ejemplo, ahí te cuenta esto, ¿no? Aquí. Yo te decía, si tú estás viendo un primer movimiento y este segundo retroceso,
en teoría esto es un movimiento agotado, porque si lo miras bien no puede superar el soporte. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio replicará el agotamiento también a un nivel un poco más pequeño, a un nivel micro. Cada vez que es un movimiento fuerte, el precio agota. Es un movimiento y se agota. Y acá, si te das cuenta, siempre ingresan compradores con fuerza, ingresan compradores con fuerza, compradores con fuerza. Eso es fractalidad también. Claro. Que mira, aquí algo curioso. Que tú estás viendo que el precio genera patrones. Que generan, mira, 3 verdes y sale una roja. 3 verdes y sale una roja. Que salen 2 verdes y sale una roja. Que salen las 2 verdes y mira, sale una rojita. 2 verdes y sale una rojita. ¿Ves cómo se repite un patrón? Mira, 2 verdes y sale una roja acá. 2 verdes y sale una roja. Y mira, se siguió repitiendo el patrón. 2 verdes, una roja, 2 verdes, una roja. Aquí 2 verdecitas y un doji. Podemos decir que se cumplió más o menos. Entonces el mercado siempre repite estructura, siempre repite comportamiento, siempre repite todo. Pero si a nivel de escala, por ejemplo, si a nivel grande estamos viendo una consolidación, normalmente podríamos esperar que el precio también forme consolidaciones más pequeñas, porque lo mismo que hace en una escala mayor puede hacerlo en una escala menor. Entonces el mercado es fractal, el mercado siempre repite constantemente todo. Que por ejemplo, si yo estoy viendo un canal aquí bajista, okay, probablemente el precio cuando llega a esta zona va a generar un movimiento fuerte. O sea que puede generar un movimiento así. Que aquí en esta zona el precio genera una señal de venta. Ok, genera una señal de venta, es probable que el precio se mueva o replique esta misma acción del precio. Y de hecho así se basa en las estrategias también. El precio está como que creando estadísticamente una repetición. Okay. Bueno, este activo está pagando muy poquito, así que no vale la pena utilizarlo ahora mismo. O sea, no vale la pena operar, está pagando muy poco. Y mira acá, por ejemplo acá. Bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Pero me logras comprender, ¿no? Sí, correcto. Ahora, eso es la fractalidad. Notar que el mercado, todo lo que vemos en una escala mayor, también se lo ven en una escala menor. Ahora, esto de la fractalidad va a ser bastante útil porque, digamos, con el tiempo tú vas a poder identificar estructuras más pequeñas. ¿A qué me refiero? A ojo, de pronto tú dices, ok, esto es un movimiento alcista, pero si lo determinas bien y lo observamos bien, esto se ve un movimiento simple fuerte, pero si lo miras en una temporalidad más pequeña, es una tendencia alcista, ¿ves? Sí. Entonces es como que vas aprendiendo a ver cómo se comportaría el mercado en un movimiento. Que el precio retrocede a esta línea. Si el precio retrocede a esa línea, yo sé que entrarían compradores, ¿ves? Entonces, ahí entiendo que aquí hay una estructura de un canal. Pero es un canal muy angosto. O sea, es un canal muy pegadito. Que yo miro esta estructura acá, por ejemplo, acá. Yo miro esto así. Y lo veo así. Digo, ok, mira. Esta pequeña estructura, en una temporalidad más pequeña, se mira como un rango o un triángulo. Ok, el precio está rompiendo esta zona. Ok, retroceso y posible pullback. Entonces mira cómo con la fractalidad también aprovechamos notar que el mercado puede estar creando ciertas estructuras. Pero las notamos
por ejemplo, esta vela, ¿no? Esta vela puede ser una vela de agotamiento. O sea, para esta estructura que vemos aquí, esta es una vela de agotamiento. Porque mira, si yo me paso otra vez a la tendencia chiquita, mira cómo es el movimiento más grande. Entonces, está replicando lo mismo que pasa en una temporalidad mayor, también está pasando en una temporalidad menor. Y de esta forma vamos comprendiendo mucho mejor los movimientos del precio, o cuál sería su comportamiento en velas posteriores. Correcto. Ahora, nosotros vamos a trabajar siempre dos tipos de fractalidades. Por lo menos yo trabajo estas dos, que sería la temporalidad por time frame y la temporalidad por movimiento. A ver, dame un segundo. Bueno, te decía que nosotros vamos a ver dos tipos de temporalidad, de fractalidad. La fractalidad por time frame y la fractalidad por movimiento. Cuando yo me refiero a movimientos, era todo lo que estábamos hablando ahorita, de ver patrones, ver cómo se comportaría la estructura, ¿verdad? Y cuando hablamos de time frame, ya lo que vamos a estar haciendo referencia es a cómo podemos apoyarnos con temporalidades más grandes, o por lo menos apoyarnos también de ciertas ocasiones en identificar lo que está sucediendo en temporalidades más pequeñas. Esto con el fin de que nosotros podamos apoyarnos y seguir o entender cuáles son las direcciones que el precio podría estar tomando. Entonces, cuando yo hago referencia a time frame, voy a estar haciendo referencia muchísimo a esto, a los periodos de tiempo. Claro, nosotros vamos a operar siempre a un minuto, porque en binarias operamos a un minuto, pero estos conocimientos te van a servir para aplicar a otros mercados. Por ejemplo, si quisieras operar Forex, podemos utilizar 5 minutos, 10, una hora. Pero, ¿con qué fin nos apoyamos esto? Bueno, vamos a verlo así. Bien, con time frame nosotros vamos a basarnos en buscar por lo menos estas tres situaciones. Lo primero, identificar la fuerza o dirección general. Ubicar una zona objetiva o zonas o niveles importantes, claves. Y luego identificar qué es lo que hace el contexto según esa estructura. ¿Hasta aquí me vas siguiendo? Sí, correcto, estoy. Bueno, para el primer punto, que sería identificar la fuerza o dirección del general, nosotros podemos hacer algo, y es que podemos expandir el gráfico un poquito así, más o menos hasta ahí. No es necesario que no es necesario que expandamos tanto así, pero sí como más o menos así, ¿no? ¿Se entiende? Exacto, así más o menos. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es, de cierta forma, luego desglosar el precio y comprender qué fue lo que estuvo haciendo. Como nosotros operamos binarias, nosotros requerimos de la información más reciente. Entonces podemos decir, ok, si yo lo miro de forma general, yo puedo decir, ok, esto es una especie de lateralización, puedo decirlo, ¿no? Voy a utilizar este lápiz, que es mucho mejor. Puedo decir, ok, todo esto es una lateralización, y esa lateralización yo me encontraría en la zona superior, en la zona de ventas. Si estoy en la zona de ventas, para mí sería recomendable no buscar compras en esta área. O sea, yo no podría buscar compras aquí. Y si estoy en la zona inferior, yo no buscaría ventas. Ahora, la parte central de un rango, aquí estamos ya identificando la estructura, sería como una parte donde existe como que mucha neutralidad, es decir, puede haber mucho retroceso. Es como que el precio estaría decidiéndose entre subir y bajar en el centro.
Entonces, en este momento ya identifiqué cuál es mi estructura general o cuál es mi dirección general. Si a ti se te complica mucho ver esto porque tal vez podemos hacer algo, y es que podemos irnos a 30 minutos. En 30 minutos nosotros podríamos notar o visualizar igualmente el rango, ¿ves? Entonces sabemos que Ok. estamos en una zona consolidada. ¿Por qué en 30 minutos? Porque de aquí te das cuenta cuál es la dirección general que ha tomado el precio en las últimas horas. Por eso te digo, cuando hablamos de time frame, vamos a estar haciendo referencia a poder identificar lo que sucede tanto en temporalidades más grandes como en temporalidades más pequeñas. Esto se lo expliqué también ayer a un chico, ya que sé que entiendo que a veces puedan ver esto como una tendencia cuando realmente no es una tendencia. Mira, imaginemos que estamos acá se vería una tendencia. Aquí mira, mínimos se nota una tendencia, ¿ves? Mira, si te das acá se nota una tendencia. Acá no, acá es una caja. Entonces como es una caja, tenemos que el precio está consolidado. Pero si no te quieres complicar tanto eso, pues simplemente miras en 30 minutos y miras que has estado pasando por lo menos en esta partecita de acá. Decimos, ok, el precio, mira, vamos a tomarlo, el precio se encuentra en una parte. Está consolidado, por así decirlo. Exactamente, está en una caja porque mira, las velas están traslapadas. Pero puedes ir tomando en cuenta eso, mira. Aquí hay unas mechas, conectamos así, y conectamos acá. Y si te das cuenta el precio está como que rebotando en la parte superior. Ahora, puedes mirarlo también de forma general, así, y podemos decir, ok, mira, si todo esto es una tendencia bajista, esta partecita de acá es un agotamiento, o es una tendencia que está agotada. Es probable, y lo más probable, que el precio no respete esta área, sino que el precio suba. Porque mira que aquí he intentado revertir en varias ocasiones. 1, 2, 3, 4. La quinta reversión, mira que ya es más fuerte. Porque hablamos de que es más fuerte, porque mira que ya tiene más sucesión de velas, ¿ves? Acá tenía 1. Tiene más volumen. Exacto, y tiene más volumen. Mira esta reversión de acá. Tiene dos velas muy grandes. Entonces el precio está intentando revertir. Entonces es probable que esta zona sea rota. Se rota con facilidad. Entonces ya entiendo en este punto lo que es la fuerza o la dirección general del precio. Cuando yo hablo de dirección general, vas a identificar qué está sucediendo en lo macro, en lo más grande, así, en lo más gigante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces el precio en este punto está intentando revertir. Y si está intentando revertir, es probable que el precio trate de romper esta zona. Pero eso no quiere decir que no busquemos ventas. Ahora, una vez aplicado eso, podemos decir, ok, si el precio de forma general está tratando de subir, tengo que pensar en cuáles son los niveles objetivos. Para este contexto, los niveles objetivos son básicamente las líneas que yo marqué en temporalidades más grandes, es decir, todas estas zonas. Porque esto sería un mínimo. Mira, si me paso una temporalidad más pequeña, bueno, más grande, esto sería el mínimo. Y justamente el precio en este punto ha tocado la parte superior. Eso cuenta como una zona objetiva. Pero también puedo hacer eso. En esta temporalidad más pequeña, ¿cuáles serían las zonas objetivas? Bueno, como es un rango, serían los dos extremos. Pero, a ver, voy a pasarme al eurodólar. Y en el eurodólar, yo puedo decir, ok, mira,
Actualmente esto también viene a ser como una especie de caja, pero acá podemos decir que el precio, los zonas objetivas serían estas zonas de acá, que es donde yo esperaría que el precio llegase. Ahora, esta vela se entiende como un agotamiento porque si anteriormente, ¿te acuerdas que cuando estábamos viendo, yo te dije eso es como una especie de canal, ¿no? Y esta vela es la que agota, pues al ser la vela que agota, el precio está tratando de revertir. Y lo hace con fuerza, mira. Cada vez que intenta el precio revertir, lo hace con fuerza. Un intento, dos intentos, tres intentos, el tercer intento es más fuerte, el cuarto intento es más fuerte. O sea que el precio en este Hay, punto está intentando revertir hacia la baja. Pero los compradores también intentan como que retomar la tendencia, mira. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. O sea que estamos rozando el 50 y 50 de que los compradores puedan reactivar toda la fuerza que ingresaron acá. Esos detalles tienes que siempre tenerlos en cuenta. Que cuando tú veas que existe un movimiento de retrocesos muy seguido, significa que ellos están queriendo ingresar, están tomando fuerza. Y es probable que... pero cuando son retrocesos así con bastante volumen, ¿verdad? Sí, ya los demás son con bastante volumen. Al inicio son retrocesos muy pequeñitos, mira. Mira, por Ay, ejemplo son aquí. pequeños. Al inicio empiezan siendo pequeños. Pero cuando ya tú empiezas a notar que incluso hacen más de dos velas, tienes que tener cuidado con eso. Porque están tomando fuerza. O sea, el grupo contrario, si tú estás viendo esto como una tendencia bajista, los retrocesos son más seguidos y de hecho están aumentando, o sea, están teniendo más velas de las que tenían antes, significa que están tomando fuerza y que puede existir una posible reversión. En este caso, O sea, dime. bueno, en este caso yo te comentaba que acá existe como una posible reversión hacia la baja porque el precio te debe buscar acá. Pero si esto es una tendencia alcista, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de que este es un máximo más alto y este es el mínimo, aquí al ver estar viendo esto, existe posible, o sea, estos retrocesos, ¿no? Existe la posibilidad de que los retrocesos siguientes sean más fuertes, o sea que aquí podría haber un movimiento un poquito más grande. A eso me refiero con que puede haber retrocesos mucho más grandes. O puede haber una intención de que el precio ahora trate de moverse a la parte superior. Y eso lo miras con la fractalidad. O sea, todo eso lo estoy viendo yo con la fractalidad. El precio repite o intenta hacer algo. Entonces, como está intentando, porque recuerda, es un patrón, la repetición, ese intento cada vez puede ser más fuerte. Si tú me dices, ok, basándome en eso, ¿qué estrategias puedo aplicar? Si esto es un retroceso o es una dirección fuerte, bajista, pero este pedacito de acá ya sería como que la debilidad o el final de tendencia, porque al final es un final de tendencia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con final de tendencia? El precio no ha podido seguir bajando. Entonces, aquí tenemos que pensar, si es un final de tendencia, ¿qué hace el precio? Consolida o cambia de dirección. Entonces, para mí, Ajá. ¿qué estrategia podría yo aplicar aquí? El precio agote, puede entrar en agotamiento, o puedo esperar que el precio exista, me dé una señal de compra. Pero la probabilidad es que todo esto se transforme en un rango. Es lo más seguro que se transforme en un rango, porque siempre después de un estancamiento, el mercado siempre busca su fuerza. O se va a la alza o se va a la baja. Exactamente, va construyendo, o sea, va construyendo una fuerza en un rango. El rango se llama acumulación y distribución.
Entonces aquí el precio estaría acumulando fuerza alcista. Ajá. Pero siempre hay que hacernos una idea. Yo, por ejemplo, cuando te enseñe el final de tendencia, por ejemplo, mira, un agotamiento. Un agotamiento. Esto acá se podría llamar un final de tendencia, donde el precio podría Ujú. haber consolidado, puede revertir. Entonces, si yo entiendo esto como un final de tendencia, por ejemplo, acá este pedacito, hay probabilidad de que el precio revierta o que se agote o que entre en posibles agotamientos. Sí, claro, porque esa vela bajista es bastante grande. Exactamente. Por ejemplo, mira aquí. Aquí podemos ir viendo patrones. Mira, 3 y gira, 3 y gira, 3 y gira. Mira, por acá se dio ese patrón. O sea, estaba repitiendo como que esa secuencia. Mira, 3 rojas, una verde, 3 rojas, una verde, 3 rojas, una verde. ¿Ves? 3 rojas y una verde. Ahora, si esta vela se estirase muy grande hasta esta zona o en estas áreas de aquí, mucho mejor porque podríamos aplicar alguna compra. Pero Claro. sería ideal que se detenga en esta zonita de acá. Pudiéramos hacer una compra porque ya sería entendible que fue un agotamiento. Exactamente. Recuerda, ¿cuál es el precio objetivo en esta zona, en este punto, estos niveles de acá? Por eso, cuando hacemos un análisis, es importante identificar cuáles son nuestras zonas objetivas, es decir, zonas de interés. Ahora, el último paso que podemos hacer ante un análisis, ya utilizando la fractalidad, es identificar qué es lo que hace el contexto y qué es lo que probablemente haría según la estructura que estemos determinando. Como yo te dije, si yo estoy viendo que este movimiento bajista presenta retrocesos, es porque el comprador está tomando fuerza. Y si está tomando fuerza, si yo identifico que esto es un final de tendencia o una tendencia estancada o agotada, yo puedo hacer entender que el precio podría estar entrando en un rango. Entonces, al entrar en un rango, yo me adapto a lo que son las posibles oportunidades o adapto mis estrategias según el contexto o lo que el contexto está haciendo. Por eso aquí ponemos identificar lo que el contexto está haciendo. Y ahorita lo que está haciendo o estaría tratando de hacer es una posible consolidación o probablemente llegar a esta zona Abajo. abajo. Entonces, si nos hacemos siempre la idea de qué es lo que el precio de día, nos va a ser mucho más fácil y menos estresante porque no estaríamos adivinando, estaríamos solamente esperando que se cumpla las condiciones necesarias para nosotros superar. Por ejemplo, que yo estoy viendo acá, recordemos que esto es una caja, ¿no? Y estoy justamente en la zona superior de rango. Si yo sé que estos son zonas objetivas, yo puedo esperar que el precio se estire, o sea, muestre como que la urgencia de moverse a esos niveles, y yo quizás podría hacer una venta, siempre y cuando no rompa esta zona. Ayer algo que me pasó y me di cuenta después es que una de las operaciones, ¿te acuerdas que yo te enseñé que esperábamos una vela enorme, ¿no? Y después la perdimos. No, así. Bueno, una de esas operaciones estuvo mal ejecutada porque al final el precio rompió la zona y él no tiene que romper la zona. Por ejemplo, si yo quisiera tomar una compra aquí, la vela tendría que detenerse acá, no puede romper esa zona. Claro, al romperla ya no es válida. A romperla ya no es vale, entonces esa operación que yo ejecuté ahí tiene baja probabilidad por esa ruptura. Ahora mira, vamos a ver si puedo, solo si no la rompe, claro está. Mira, vamos a aplicar la compra ahí. Porque de cierta forma la rompió, no la rompió, o bueno, sí la rompió pero muy pequeño, o sea, puede ser un falso rompimiento. Ahora mira, ahí el precio está tratando de moverse a la zona objetiva. Hemos dicho que sería esta zona de abajo. Yo ingreso aquí inmediatamente porque al final esta zona o esta área de acá es como un área de bloqueo. Y mira que esta vela
Es una vela que es grande, pero que presenta urgencia antes de estas velitas de acá. Ujú. Ya que para mí esta vela sí representaba cierto agotamiento. Mira, si yo me paso una temporada más pequeña, ahí se nota el agotamiento. Se logra ver en una... Te perdí. Te perdí por muy poquito. Jeje. Si hubiésemos tomado un buen punto de entrada. Mira, se perdió por muy poquito. Uf, Se perdió por muy poquito. Pero esta vela yo la identifico como un agotamiento. Ahora el precio ya tocó la zona, se podría decir, objetiva del precio, que sería esta de acá, que era la zona importante. El precio que trataría de buscar de acá. Ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento que yo podría sospechar que el precio podría hacer? Como él ya ahí tocó se la va para zona, arriba. exacto, como él ya tocó la zona objetiva, es probable que el precio ahora trate de moverse a la zona superior. O tendría yo que ver qué es lo que hace el precio aquí. Si es que el precio decide bajar o si decide subir. Entonces, según esa información, ya puedo ir adaptándome a los diferentes escenarios que el precio puede presentar. ¿Cuál es el contexto que yo pensaría que podría darse justamente aquí? Que el precio forme o intente romper, o que aquí ya no existan tantos vendedores y los vendedores que realmente quieren ingresar están ingresando un poco más arriba. Aquí no buscaría yo compras porque mira que el soporte más fuerte sería este, o el donde yo esperaría que el precio sí rebote ahí. Y bueno, de esta forma es que utilizamos la temporalidad, bueno, la fractalidad por time frame. Ya cuando hablamos de fractalidades como movimiento, lo que vamos a hacer es evaluar lo que son los comportamientos, la fuerza más reciente y validar la acción del precio u estrategias. Eso ya lo hacemos de cierta forma en la temporalidad más pequeña, bueno, aquí no. Entonces, el primer paso que nos dice es identificar el comportamiento. Cuando hablamos del comportamiento es hacer referencia a lo que son los impulsos y retrocesos. Que el precio hace retrocesos cortitos, mira. Y lo que te había comentado también, el precio que está intentando revertir hacia el alza, ¿no? Por eso yo también buscaba operaciones en compra. Si yo estoy viendo que el precio está intentando revertir, es probable que las reversiones ahorita, por lo menos las reversiones alcistas, empiecen a ser más fuertes. O sea que podría yo pensar que esto se puede transformar en una tendencia saludable o una tendencia que puede ser útil para reversiones. Lo otro es que la fuerza más reciente muestra una fuerza bajista, pero no es una fuerza tan fuerte, porque si hay mucho No, retroceso significa que está perdiendo fuerza y que actualmente el precio está bloqueado. pues no, eso es lo que. Sí, porque mira, si el precio no puede bajar es porque aquí está bloqueado. Entonces al haber un bloqueo es probable que el precio no tenga dificultad de pasar. Y recuerda, todo esto es una caja. También el hecho de que yo compré en este punto es por el hecho de que yo estoy comprando en la parte que es comprando en la parte inferior. O sea, la caja, si esto es un rango, mira, si esto es un rango yo estaba comprando justamente en la parte superior, en la parte inferior de la caja. O sea que mi análisis de esta vela estaba bien. Incluso mira, vamos a intentar aquí comprar. Vamos a sacar la compra. ¿Dónde compraste? Ah, ya vi, ya vi. Bueno, ahí compré. ¿Por qué busco la compra en este punto? Porque si aquí estoy viendo el precio está intentando revertir, es probable que ahora trate de subir. Pero claro, voy a buscar esta única compra. En este momento solamente esta. ¿Por qué solamente esta?
porque a partir de acá ya estaría entrando en el 50 y 50 de la cajita de rango. Entonces mis probabilidades disminuyen mucho. Claro, tú compras ahí porque estás dentro del margen, compraste como que a lo que terminó esa última vela, ¿no? En su final. Exactamente. Pero no tanto estoy comprando por esta vela, sino dónde se forma la vela. Y mira la importancia ya de la vela de la clase anterior, ¿no? ¿Dónde se forma esta vela? En una zona de rango donde es una zona de compras. Es una zona de La- compras. Mira, si yo identifico, ¿te acuerdas? Una caja, yo estoy comprando aquí en esta zona. Esto es un rango, es una caja. ¿Y dónde está nuestra fractalidad o nuestro comportamiento? No te olvides de que ha estado queriendo ser el precio, revertir hacia el alza. Una vez, dos veces, mira, tres veces, cuatro veces, la quinta vez es más fuerte, la sexta vez es un poquito más fuerte. Y ahora la A pesar de séptima, que a pesar de que ahí bajó bastante, pero ya finalizó la tendencia, ¿verdad? Y empezó a subir de nuevo. exactamente, porque también ya el precio tocó su zona objetiva. O sea, ¿qué puede pasar cuando el precio toca su zona objetiva? Que aquí entra un pequeño rango o que directamente el precio toque, trate de buscar estos niveles. Muy cierto. O sea, la información que podemos tener en cuenta es esa, que el precio trataría de moverse de alguno de esos niveles. Ahora, eso es a nivel de comportamiento y de fuerza reciente. O sea, cuando hablamos de fuerza reciente es mirar el comportamiento previo, o sea, la dirección previa. Y como estamos viendo mucho retroceso, sabemos que esta dirección bajista no sería una tendencia muy fuerte. Y más si estamos en un rango, porque esto no es una tendencia. O sea, si lo miras así, no es una tendencia, es una especie de rango. Ahora, Claro. acá todavía no podríamos vender. O sea, en esta zona, por más que te diga, es fuerza bajista, vamos a vender. No podríamos. Porque estamos en la zona de venta, en la zona de compra. Aquí lo que conviene es buscar compras. Sí. Ahora, la última parte que sería validar la acción del precio o estrategias. Dame un segundito. Sería como evaluar las condiciones que tú operarías o las estrategias. ¿En qué sentido? Digamos que yo te voy a enseñar ciertas estrategias, ¿no? Y en este gráfico yo puedo evaluar si esa estrategia está funcionando o no. Pero necesito, es como hacer un pequeño backtesting, ¿no? Antes de operar. Pero lo que voy a hacer es operar o identificar mi estrategia en puntos donde yo hubiese tomado la entrada. Por ejemplo, que yo miro esto como un canal, ¿no? Y en este canal cada vez que hay una fuerza bajista el precio ingresa. Mira, es una fuerza bajista el precio ingresa. O sea, por ejemplo las envolventes, ¿no? Que si esta vela envuelve justamente esta vela y en esta zona anteriormente el precio hacía una vela envolvente y reacciona, envuelve y reacciona. Lo mismo pasa acá, mira. De pronto yo identifiqué que el precio baja esta zona y crea una señal de fuerza alcista, el precio ingresa hacia el alza, mira. Crea una señal de fuerza, el precio ingresa. Crea una señal de fuerza, el precio ingresa. En este punto estaría yo validando una estrategia. Que a ti te gusta operar con soporte y resistencia. Entonces vamos a evaluar todo lo que tenga que ver con soporte y resistencia. Mira, las resistencias han sido activadas, o sea que están funcionando. Las polaridades también están siendo reaccionadas, están siendo bastante útiles. Eso quiere decir que podríamos aplicar estrategias de reversión, de entradas, o sea que las reversiones en la mesa están dando. O sea, los niveles de soporte y resistencia están funcionando. Que acá en el pasado el precio no respetó los niveles, ok.
hay que tener en cuenta eso. Mira que acá los soportes no están siendo respetados, están siendo rotos, o sea que es probable que el precio rompa este soporte. Eso es validar la acción del precio o validar la estrategia que nosotros estemos utilizando, ¿vale? Por ejemplo aquí esta vela es una especie de envolvente. Podríamos comprar pero aquí me causa cierta incertidumbre, o podríamos ver cierta incertidumbre. ¿Por qué? Primero porque la EMA está plana, y lo otro es porque aquí tengo un nivel de resistencia muy cerca. Si bien yo te comenté que aquí el precio, lo ideal sería comprar porque estamos en la zona de abajo, o sea, en la zona baja, y estamos viendo que el precio está como intentando revertir. Eso ayuda muchísimo. La información te está diciendo que lo mejor que podemos hacer acá es comprar. Pero aquí no compré porque me generó cierta incertidumbre la EMA. Acá por ejemplo yo compré porque teníamos espacio de que el precio tocase ese nivel. Y mira, por eso me dio incertidumbre la EMA, ¿ves? ¿Qué es la EMA? Esa línea amarilla, esa es la EMA. Sí, la línea amarilla es la EMA, una EMA de 20 pedidos. La EMA es simplemente como un indicador de tendencia, o sea, es el que te muestra direcciones. Nos va mostrando nos va mostrando cuál es la dirección que está tomando y la fuerza con la que está haciendo. De hecho aquí la EMA está haciendo plana, entonces eso significa que está entrando en un rango. Aquí no valdría la pena que utilicemos ventas, o sea, operemos a la baja, porque si esto es una caja y el precio está intentando revertir, es probable que el precio tiende a reaccionar con fuerza. Mira, aquí, ahora que lo pienso, es donde fue que operamos. Acá. Ah, ok, acá. Aquí sí hubiese sido útil tomar un buen punto de entrada por debajo del nivel, o por lo menos en este nivel. ¿Por qué tomar un buen punto de entrada ahora que lo noto? Porque teníamos niveles muy cerca y mira que este nivel fue atraído por el precio. O sea, perdimos básicamente porque el precio, este nivel fue atraído. O sea, el mercado atrajo el precio a este nivel. Y eso es algo a tener en cuenta. Que cuando tenemos niveles muy cerquita, vamos a evitar operar porque puede ser que el siguiente nivel sea el atraído. Y mira que fue así. Ese era el que me apoyé de toda esta zona. El precio fue atraído al nivel de más abajo. Ahora mira, aquí ya estábamos viendo la evolución de una especie de reversión. Al inicio vimos la evolución de un rango y ahora estamos viendo la evolución de una posible reversión. Tienes que estar pendiente a esos cambios. Por eso te digo, cuando tú analices y veas la estructura, tú vas a hacerte la idea de que se pueden formar ciertos escenarios. Entonces simplemente esperas la evolución de ese mercado. Sí. O si ya tienes un Siento mercado, que sí, siento que son muchas estrategias y hay muchas formas de cómo poder trabajar. No es solamente que cuando el precio toca llega a la parte más alta, vender, y cuando llega a la parte más alta, comprar. Siento que hay muchas cosas, muchas estrategias en las que se pueden utilizar hasta en un estancamiento, por así decirlo. exactamente. Por ejemplo, mira, aquí se está formando un patrón, una estrategia. Es roja, verde, roja, verde, roja, verde y una roja. Por ejemplo, acá, si esta vela roja, por lo menos terminase en algún soporte, por lo menos acá o un soporte, podríamos buscar una compra. Porque sería más favorable buscar la compra que la venta.
Porque si el precio está intentando revertir, estos intentos de reversión del precio, es decir, estos intentos, van a ser un poquito débiles hasta el momento. Entonces, si me quiero apoyar con la estructura mucho mejor, para mí sería más fácil buscar compras. Pero viendo esa secuencia de esta, mira, roja, verde, roja, podríamos buscar alguna compra. De persona rojita, por ejemplo acá, preferiblemente que la vela se detenga más o menos acá o acá más o menos. Podríamos buscar un cambio. Y al final el precio que busco, el precio objetivo. Por eso es importante, como te digo, tener claro las zonas objetivas. Pero esas zonas objetivas las podemos marcar en temporalidades mucho más grandes o incluso en las temporalidades más pequeñas, pero son niveles que sabemos que el precio puede buscar. Esas zonas objetivas pueden ser zonas importantes de oferta y demanda, algún soporte roto, recientemente roto, por ejemplo. ¿Cuál podríamos considerar como zona objetiva ahorita mismo? Esos niveles, bueno, acá hizo el pullback, ¿no? Pero podríamos considerar zona objetiva acá. Ahora mira, el precio ya llegó a su zona objetiva. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí, en este instante, vamos a dejar de comprar, ¿vale? Y vamos a ver qué hace el precio, porque aquí volvemos. Puede crear un rango, puede que el precio siga bajando. Claro. Y si va a seguir bajando, él va a querer buscar uno de estos niveles. Entonces en este momento yo tendría que esperar. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal acá? Que el precio formase como una especie de estructura así de techo o alguna resistencia acá, la cual yo me pueda apoyar para hacer una venta. Pero también tendría un conflicto, y es que si todo esto es una caja, me estaría enfrentando el 50% de rango. Entonces, para buscar ventas con alta probabilidad, sería mejor que el precio subiese un poco más. Entonces, eso es operar con la fractalidad, tener en claro cómo se comportaría el precio, qué estrategias podría yo operar o qué estrategias puedo evaluar para utilizar. Por ejemplo, acá mira, seguimos en la caja estamos en la parte superior. Si me paso una temporalidad más grande, el precio está justamente en la zona superior. Ahora, aquí hay detalles que también estoy pasando por alto, y es el tema de la volatilidad. El precio, mira, que está repitiendo como que una estructura con velas muy doji, velas muy pequeñas. Eso significa que hay una baja volatilidad, un bajo volumen aquí. Bien, acá ya habíamos dicho que el precio llegó a la zona objetiva y esto se podría transformar en un pequeño rango, con lo que también podría ser una estructura bajista. Mira, al final es un doji. ¿Por qué? Porque están empezando a ingresar vendedores. Ahora, tengamos en cuenta esto. Si esta estructura es un doble suelo y este doble suelo ya está presentando, ya llegó a su zona objetiva, ¿no? Ahora está presentando más retrocesos bajistas, ¿ves? Entonces, en esta parte superior habría posibilidad de que exista una posible reversión, o que este movimiento o esta estructura de doble suelo ya esté por agotar. Pues vamos a ver si hay una vela demasiado grande que se estire a ese punto, y quizás yo busque una operativa en venta. Me gustaría vender, o sea, puedo arriesgarme a buscar una venta teniendo en cuenta todos estos fundamentos. Mira, Si fuera una venta, ¿dónde? Ah, allá arriba la harías. exactamente lo más alto posible. Mira todas las conferencias que estoy tomando ahora para posible venta. Tengo niveles acá. Me gustaría vender lo más alto posible acá, que el precio se detenga lo más arriba posible, que tenga confluencia con este canal. Mira, porque eso sería un canal. Cada vez que el precio toca esa área, entran vendedores. Ahora,
basándome en la fractalidad y en lo que me podría estar haciendo la acción del precio, podría yo esperar que el precio suba y me haga una señal de venta, es decir, una vela bajista. ¿Por qué una vela bajista? Cada vez que hace una vela bajista el precio ingresa. Es una vela bajista, hace una continuidad. O sea que yo podría esperar que el precio suba también. También podría yo pensar que si el precio me hace una vela alcista puedo buscar compras, pero si yo ya entiendo que la estructura del doble suelo, porque al final es un doble suelo, ya está partes de agotamiento, es probable que el precio intente revertir. Entonces por eso quiero buscar operativas en venta. Ahora yo puedo aplicar algo y es que podría yo aplicar el truquito de los rechazos, una estrategia de rechazos. Cada vez que el precio sube, rechaza, sube, rechaza, sube, rechaza. O sea que si la siguiente vela subiese a esta zona, quizás pueda ir, pero en estas condiciones yo esperaría que el precio me dejase una vela débil, no me dejase una vela fuerte. O sea, mira, las últimas velas están haciendo dojis, ¿ves? ¿Ves? Si Sí. la vela subiese acá, yo buscaré una venta esperando que la vela también sea un doji. Pero necesito vender en este nivel de aquí, en lo más alto posible. Mira, por ejemplo, vamos a ver si toca el nivel. Ok, ahí está. Uy. Ahí está, toca el nivel. Ahora, yo esperaría que esta vela terminase siendo una vela como las velas anteriores. Una vela sumamente débil, o con una gran mecha en la parte superior, siendo rechazada de esa zona. Vamos a ver si pasa. Parece ser que no quiere pasar. Mira, al final sí se pasó. ¿Por qué? Porque aquí mi idea es que esta vela, ¿no?, termine siendo parecida a estas. Ahora ya que yo no aplico ya no aplico el mismo truco acá, solo era para aprovecharse una vez. Ahora si quiero vender, me gustaría vender en la parte superior, en esa parte de allá, Como lo habías dicho anteriormente. exactamente como lo había dicho. Pero esta vela no tiene que romper esa zona. Ahora, tengo esa opción, o tengo la opción de que si esto es un agotamiento, para evitarme la vela siguiente, que sea una vela de error, podría yo esperar que aquí exista una vela bajista. O sea, tengo dos opciones: o me arriesgo y ingreso directamente, o espero una señal de fuerza bajista. Aquí yo me voy a De esperar. igual, de igual forma vas a vender, solo que tienes que esperar que llegue al punto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué me gustaría vender, pero ahorita con un buen punto de entrada? Porque la siguiente vela puede ser un doji. O sea, esta vela puede ser una interacción o puede crear una vela más. La cosa con esta vela es que esta vela me genera incertidumbre, en el sentido de que si esto es una especie de rango, ¿no?, microconsolidación, esta vela de ruptura puede ser un inicio de fuerza también. Pero mira, al final no vendí porque me generó dudas y además no tocó muy bien la zona de arriba, pero ahí se dio la venta. Pero ahí se está dando la venta, no sé si va a girar el último segundo. Pero mira, eso es básicamente esperar una estrategia, esperar un análisis que se pueda dar según el contexto que nosotros podamos estar viendo. Ahora, esto sigue siendo una tendencia agotada, yo podría seguir esperando ventas. ¿Dónde sería la siguiente venta que yo podría esperar? Acá arribita, puede ser. Esperar que esto se forme una caja y quizás pueda vender un poco más alto. Aún así puedo seguir
quizás si el precio se detiene en esta zona de acá, quizás buscar una venta. Porque esto puedo yo pensar que se puede formar un rango, pero no voy a vender justamente aquí. Dijiste que eso puede ser una tendencia agotada. Sí, esto puede ser un inicio de tendencia agotada. Y mira, esto es lo que me causa incertidumbre. Pero, a ver, ¿qué pasa con la tendencia agotada? Que esto, el problema de acá de querer ahorita buscar una venta es que esta vela ya reaccionó a la zona, pues no puedo utilizar nuevamente estas zonas. Si quiero vender, necesito vender en la parte superior, pero tampoco puedo comprar. ¿Qué pasó con esta vela y por qué me generó incertidumbre? Mira, si yo marco todo esto, sí. ¿Recuerdas la fractalidad pequeña, no? Ujú. Mira, vamos a ver. Aquí el precio como acumuló, hizo como una acumulación en formato de un triángulo. Mira, ¿ves? Hizo como una acumulación en un formato de un triángulo. Es decir, estuvo haciendo esto, estuvo comprimiendo. Estuvo comprimiendo. Entonces, eso fue un movimiento de explosión. Pues, esta vela, a pesar de ser una tendencia, es una vela que demostró mucha fuerza a comparación de las anteriores. Sí, es una tendencia que está agotada, es un movimiento agotado, y sobre todo porque estaba en un rango, pero esta vela ya genera incertidumbre, ya genera como que probablemente el precio podría haber subido un poco más. Y si lo hizo, mira, ¿ves? Lo hizo en velas posteriores. Pues ese subir un poco más fue el que no me hizo tomar la decisión de buscar una compra, una venta. A veces hay que ser certero con las decisiones que tomamos. A veces no siempre una entrada te va a decir, ok, puedes ingresar ahí, puedes tomar la oportunidad. Además ya hice las 3 operaciones que normalmente se deberían hacer. A veces, Disculpa que te interrumpa. Según mi análisis, tú consideraste que esa vela, que esa vela correcta, esa que marcaste, se iba a ir hacia la alza porque venías teniendo unos doji, ¿no? Unas velas débiles. exactamente. Pero no tanto el alza. Mira, pasa que después de un agotamiento, en ciertas ocasiones, el precio tiende a crear como que una especie de vela más y una vela doji. También me generó incertidumbre porque si yo te pongo el nivel aquí, no sé si te das cuenta, ¿Dónde? falta un poquito más. O sea, falta un poquito más por rellenar. Aquí, mira, Sí. aquí más o menos, mira, falta un poquito por rellenar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces estas velas pueden bajar muy bien. Esto es un triángulo, puede ser el retroceso y después empujar, como nos pasó ayer. Ajá. Aquí iban ganándose, pum, deja una vela. ¿Te acuerdas? La velita que terminó así, mira, se estaba ganando, y después terminó como siendo un doji así, una especie de martillo. Correcto. Entonces, esa incertidumbre fue la que me dejó a mí como que dudoso, porque es una señal de venta, pero a la vez estoy peleando contra una estructura que me está mostrando una urgencia alcista. Sí, es muy cierto. Entonces hay que saber a veces como que Identificar, ¿no? identificar. Entonces hay momentos donde el precio puede crear trampas. Esto al ojo frustra, ¿sabes? Y genera la frustración de porque, o sea, te hizo dudar, se ganó, pero es como que te sientes mal porque dejaste pasar una oportunidad. Y en eso ya te empiezas a desesperar. Por eso el mercado, dicen que el mercado son el 90% psicológico y 10% técnico. Porque a veces te va a frustrar.
veces pasa Claro. que hay solamente que adaptarnos, ¿no? Ir esperando una situación mucho mejor, entendiendo todo. Mira que aquí yo Que, como ya que no hay que apresurarse, ¿cierto? Porque la oportunidad, si dejaste pasar una oportunidad, el broker dentro de una hora, 30, 20 minutos, te va a dar otra oportunidad con otra estrategia. exactamente. Por ejemplo, aquí mira, aquí cuando estábamos viendo el mercado, yo aproveché una oportunidad. Pero ¿por qué se aprovecha? ¿Por qué yo vendo aquí? Si yo te estaba comentando, el precio tiene un doble suelo, ¿no? Esto todavía no te lo explico las estructuras. Pero en esta parte superior de acá, el doble suelo ya muestra agotamiento. Porque no está pudiendo dominar. De hecho, recientemente ahora el doble suelo se activó. Y eso quiere decir que está mostrando fuerza, pero no es una fuerza tan notable. O sea que está perdiendo fuerza a medida que el precio avanza. Pero aquí empecé yo a notar esto. Como que el precio insiste en revertir, insiste en revertir. Y en estas zonas de acá hay unas zonas de mecha. Cada vez que el precio subía, rechazaba. Subía, rechazaba. Entonces, en este punto, yo entiendo que aquí se me está activando una estrategia. Si el precio está intentando revertir, esta zona de acá es más factible que el precio subiese y revertiera hacia abajo. O por lo menos no revertir de todo, pero sí dejarme velas de esta categoría. Ahora, la siguiente vela, te digo que me hace dudar, porque si yo estoy esperando reversiones de venta, esta vela me da a entender, de cierta forma, que aquí ya no hay vendedores. Los vendedores se rinden. Entonces, eso es lo que me hace dudar de esta vela. Que no estoy viendo ya vendedores aquí. O sea, mira, esta vela es diferente a las velas de acá. Es muy diferente. Entonces, esa vela me hace dudar. Es la vela que me hace tener como que... Mira, justamente aquí se está dando un agotamiento. Ahí está siendo... Pero el precio todavía no llega a esa zona. Creo que podría... Esa zona... Toda esta... Bueno, Andrea, espero que hayas comprendido muy bien esta clase de acá. Bueno, esto de acá era un ejemplo que te quería dar de cómo podríamos también identificar movimientos, aprender a leer los movimientos de la vela mediante la fractalidad. Voy a darte ejemplo acá rápidamente y quiero que prestes atención a esto. Esto es una formación de vela, pero cada movimiento que vaya a hacer la vela es una representación de esto. Mira, al inicio la vela hace como una especie de impulso, un movimiento que sería este, segundo movimiento, tercer movimiento que sería este. El precio hace retroceso 1 y 2 y empuja 1, 2 y 3. O sea que este tercer movimiento es el más fuerte. Después el precio baja, retrocediendo, y el precio empuja con fuerza de nuevo. Después retrocede y otra vez se empuja con fuerza. Esto da a entender que cuando nosotros estamos viendo los movimientos de una vela, por ejemplo una vela bajista, y estás viendo algo como esto, como que el precio se está moviendo así, lo que estarías viendo es que el precio está formando como una especie de consolidación, donde el máximo y el mínimo serían esos, ¿no? Y el precio está rebotando así. Eso es una especie de consolidación dentro de la vela. El movimiento que tuviste aquí es básicamente un movimiento de tendencia, donde estuvieses viendo un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Algo que tienes que aprender también es el hecho de que los movimientos de la vela, o por lo menos un retroceso, un impulso, se miran de esta forma. ¿Sabes la diferencia entre un retroceso y una entrada fuerte activa? No. No, ¿verdad?
No. Si te diste cuenta acá, esto fue un movimiento muy pequeñito, fueron movimientos muy pequeñitos, pero la diferencia entre un movimiento de retroceso y un movimiento de entrada activa sería notando el rechazo. Por ejemplo, hay velas que bajan así, bajan, rechazan un poquito así, después siguen bajando y rechazan un poquito así, bajan y así. Básicamente lo que hizo fue esto: bajó, movió un poquito, bajó, movió un poquito, bajó, se movió un poquito, bajó y se movió un poquito. ¿Cuándo sabemos que es una entrada activa? Cuando hace algo como esto: el peso baja, rechaza, baja, rechaza, baja, rechaza, baja, rechaza. O puede ser así: baja, rechaza, baja, rechaza, baja, rechaza. En la formación de velas se vería algo así: baja, un rechazo, baja y rechazo, baja y rechazo. O sea, en todo momento empezó como que bajaba a cierto nivel y rechazaba. Esos niveles se pueden ver incluso en la vela, en la misma vela. Entonces mira, quiero mostrarte algo acá. Vamos a ver que se forma la siguiente vela. Mira, la vela azul, mira, ese movimiento chiquitito ahí, eso, mira, baja, mira, movimiento fuerte. Ese movimiento fuerte es una pauta de que hay quizás vendedores. Pero mira cómo se comporta la vela ahora. Mira que aquí hay un nivel y acá hay otro nivel. Si te das cuenta, el precio no supera ninguno de esos niveles. Eso significa que esto es un movimiento de rango. Ahora, el precio rompe ese nivel. ¿Y qué te muestra ese nivel? Que hay fuerza alcista. Ahora, a la ruptura de ese nivel formó un falso rompimiento, pero mira, sigue mostrando fuerza. Ahora te voy a mostrar la formación de ese contexto en esa vela en el gráfico de líneas, bueno, en el gráfico de segundos, en el gráfico de acá. Por ejemplo, donde era la vela, era este, mira. Al inicio él forma un rango, ¿verdad? Lo rompe, retrocede, intenta crear la falsa ruptura, mira, retrocede en esta zona y después el precio impulsa hacia arriba. Básicamente lo que vimos al inicio fue un rango, la ruptura de ese rango, retroceso al rango y la continuidad. Sí. No sé si me hice entender. Cuando nosotros estamos viendo la formación de las velas, o por lo menos si te das cuenta que el precio viene rompiendo ese mínimo, por ejemplo, es una vela bajista, ¿no? Ese mínimo es porque está creando una tendencia, un canal bajista, es decir, el precio está haciendo esto, mira, rompe, retrocede, rompe, retrocede. Es como si estuviésemos viendo un canal dentro de esa misma vela. Cuando nosotros vemos que el precio consolida, era lo que te está diciendo, que la vela es como que esto, y después rompe, eso significa que esa vela tuvo una fuerza, está rompiendo con fuerza, es decir, esta vela se estuvo comportando así, rebotando entre esa zona así. Eso hace demostrar que la vela, después de la ruptura, por ejemplo, hace esto, demuestra fuerza bajista. O sea, te confirma que en la temporalidad más pequeñita se está mostrando fuerza. Y eso es interesante porque, como te digo, vas aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, mira acá, vamos a ver cómo se formó esta vela. Justamente esta velita es una vela sólida que mostró consolidación, mostró fuerza bajista. Vamos a verla en 5 segundos. Mira que en 5 segundos al inicio como que formó una especie de rango, una especie de caja. Sí, terminó justamente acá. Creó una especie de cajita, ¿ya? Y después de esa cajita el precio presentó un inicio de tendencia. O sea, rompió con fuerza. Es decir, que esta vela puede estar haciendo esto.
rebotaba, que estaba rebotando así. Y al inicio, pum, el precio mostró fuerza, dejándonos la vela tipo así. Entonces, la fractalidad se puede ver de muchas formas, si te das cuenta. Se puede ver a nivel contexto, se puede ver a nivel todo general. Mira, vamos a ver si puedo hacer la venta justamente ahí. Termino más arriba, no termino más arriba. No termino ahí arriba, entonces no lo hacemos. Entonces la fractalidad es bastante fundamental. Es bastante práctico. Sí. Y ya esto acá es básicamente lo que te estaba explicando, que la idea es siempre observar las temporalidades o la fuerza que podemos ver de las temporalidades más grandes, o sea, lo que está sucediendo en esta parte. Aquí estoy mostrándote la time frame de 5 minutos, que serían ver las últimas 5 velas, pero la estructura de 5 minutos te dice que todo eso está en una consolidación, sin necesidad de que te pases 5 minutos. Podemos ver que el precio consolidó, mira, justamente en esta vela. Ya ahí comprenderías mejor la vela. Es una vela débil, pero que en su interior te muestra una consolidación en los últimos 5 minutos. Mira, en los últimos 5 minutos el precio te mostró una consolidación. Y justamente aquí está haciendo la ruptura de esa consolidación. Ahorita no puedo comprar porque estoy en la parte superior, tengo que ver qué hace el precio. Entonces, Claro. hay que ver todo eso. Y ya por eso acá también te puse los 30 minutos. Si así se te dificulta mirar el contexto general, podemos pasarnos a 30 minutos y observar qué está sucediendo. Ah, mira, vamos a reanalizarlo. Puedes decir, ok, mira, si por ejemplo, para mí esto era una tendencia bajista y estoy viendo más retrocesos, el profe me enseñó que cuando yo veo al final de una tendencia, porque eso es el final de la tendencia, ¿no? Porque no ha podido superar esta zona. Estoy viendo más intentos de reversión por parte de los compradores. Entonces, si estoy viendo más intentos, significa que el precio podría romper esta zona y a mí me favorecería buscar compras. Tal vez después de que el precio haga retrocesos, podría yo lograr. Mira, ahí es el sin del intento. Entonces, ya en un minuto me doy cuenta que yo no puedo buscar ventas, porque quizás me favorecería buscar compras, pero necesito comprar lo más bajo posible, o por lo menos identificar que esta zona de acá no se da movimiento. Entonces así aprovechamos muchísimo la fractalidad. Entonces ya con esto y con la clase anterior ya podríamos tener en cuenta muchos aspectos. Ya nos faltaría evaluar es simplemente la clase de estructura.